Muy buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a continuar con los temas de matemática. Siempre recomendándoles que se cuiden su salud con todas las instrucciones de bioseguridad que emana por el gobierno. ¿Ya? Bien. La anterior clase habíamos visto la factorización, el primer caso de la factorización, factor común. Hemos visto las dos formas como se pueden factorizar. Una es la directa, es decir, hallando ya el factor común numeral y el factor común literal, que ya les he explicado. Y el otro es cuando no existe un factor común de toda la expresión, hemos asociado los términos de 2 en 2 o de 3 en 3 para poder encontrar el factor común de toda la expresión algebraica. Ahora vamos a ver el segundo caso. El segundo caso, dentro de la factorización, vamos a cambiar un poquito el orden que les he dado porque vamos a aplicar este caso en la diferencia de cuadrados. Entonces, el segundo caso nosotros vamos a tomar como trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Para factorizar trinomios, vamos a aplicar el método aspa simple. ¿En qué consiste el método aspa simple? Tenemos aquí el ejemplo número 1. El método aspa simple consiste en encontrar dos factores que multiplicados me reproduzcan el primer término, que es cuadrático, siempre va a ser cuadrático el primer término, y el último término, que es el coeficiente, o el término independiente. Entonces buscamos dos números que multiplicados me den 12, que va a ser igual a 4 por 3. Bien. Una vez que hemos encontrado los factores, x por x me reproduce x al cuadrado y 4 por 3 me reproduce 12. Una vez que hemos encontrado esos factores, el producto cruzado, es decir, multiplicando x por 3 y multiplicando x por 4, en forma cruzada, me tiene que reproducir el término intermedio. La sumatoria de ese producto me tiene que reproducir 7x. Para ello me fijo el signo del segundo término. El signo del segundo término es positivo. Entonces no hay necesidad de cambiar de signo a ninguno de estos dos factores. ¿Por qué? Porque más por más me va a reproducir más 12 y la suma de los productos cruzados me va a reproducir más positivo. Pero veamos si me reproduce 7. Eso es lo que me tiene que reproducir. Entonces multiplicamos. X por 3 me da 3x y x por 4 me da 4x. Sumando estos dos términos que son semejantes, me reproduce 7x. Esto es lo que me tiene que reproducir. Si me reproduce el mismo término intermedio, 7x, recién puedo factorizar. Si no me reproduce, no se puede factorizar. ¿Y cómo se factoriza? ¿Cuáles son los factores? Habíamos indicado que factorizar es transformar, convertir una expresión algebraica en factores. Entonces factorizamos en base a los factores que hemos encontrado. El primer factor va a ser en forma horizontal x más 4, ya no en forma cruzada, sino en forma horizontal, por el segundo factor que va a ser x más 3. Y de esa manera hemos factorizado aplicando el método aspa simple. Veamos otro ejemplo. A ver, tenemos aquí x cuadrado, ejemplo número 2, x cuadrado menos 9x más 20, menos 9x más 20. Vamos a factorizar.
Dos números que multiplicados me den x al cuadrado, x por x, fácil. Dos números que multiplicados me den 20, 10 por 2, pero 10 más 2 no me da 9. Entonces no me sirve 10 por 2. Otros números que multiplicados me den 20, 5 por 4. ¿Por qué? Porque sumado 5 más 4 me reproduce 9. ¿Ya? Pero no solamente me tiene que reproducir 9, me tiene que reproducir menos 9. Entonces, ¿qué hago? Aplico la regla de signos, cambio de signo a ambos, multiplico por menos 5 por menos 4. ¿Por qué? Porque menos por menos me da más, me reproduce el tercer término, pero siempre me tiene que reproducir en signo y en número. No solamente en número, en signo y en número tiene que reproducir. Y aquí me reproduce, menos por menos me da más, y 5 por 4 me da 20. Y el producto cruzado, x por menos 4 y x por menos 5, la sumatoria me tiene que reproducir menos 9. Veamos, x por menos 4, menos 4x, x por menos 5, menos 5x. Reduciendo términos semejantes tenemos menos 9x. Y hemos encontrado el término intermedio, menos 9x. Como me reproduce el término intermedio, puedo factorizar. ¿Cuál va a ser el primer factor? En forma horizontal, ya no en forma cruzada. En forma horizontal, el primer factor va a ser x menos 5 y el segundo factor va a ser x menos 4. Bien, de la manera hemos factorizado. Veamos otro caso. Bien, el tercer ejemplo. El tercer ejemplo, el primer término ya no es simplemente x cuadrado, ya tiene un coeficiente. De la misma forma, se sigue el mismo proceso. Buscamos dos números que multiplicados me den 2x al cuadrado. 2x por x, porque 2 por 1 me da 2 y x por x me da x al cuadrado. Dos números que multiplicados me den 1. 1 por 1. El término intermedio me tiene que dar más. Y el tercer término también me tiene que dar más. Entonces no hay necesidad de cambiar de signos. Mantenemos ambos factores positivos. Porque si esto fuera negativo, debemos cambiar a ambos sus signos para que me reproduzca negativo. No olvidarse de la regla de signos. Una vez que hemos encontrado los factores, multiplicamos en forma cruzada y tenemos 2x por 1 que es 2x y 1x por x que es x. Reduciendo estos dos términos, la sumatoria me da 3x. 2 más 1, 3 y se copia la misma letra. Eso ya sabemos en las operaciones algebraicas. Como me reproduce el término intermedio, entonces factorizamos. Al igual que el ejemplo 1 y el ejemplo 2, en forma horizontal. El primer factor es 2x más 1 y el segundo factor es x más 1. Y de esa manera hemos factorizado. Bien, toda la parte literal, toda la parte de la teoría lo tienen ya en sus actividades. Resuelvan las actividades, ya saben, la entrega es el próximo día miércoles. Alumnos, entonces ya saben ustedes, las actividades lo tienen en sus cuadernos, les vamos a mandar, como les he mandado los anteriores temas. Resuélvanlo, la entrega es el próximo día miércoles, hasta las 4 de la tarde. Voy a recibir cualquier pregunta en el transcurso de la semana. Cuídense, cumplan con las normas que manda el gobierno de bioseguridad y que tengan una buena tarde. Hasta luego.